A continuación, vamos a continuar con la participación del doctor César Luna Victoria, quien es socio del estudio Rubio Leguía Norman de Lima, Perú. Tenemos el honor de que él nos pueda brindar unas palabras de reflexión inicial a este Congreso Internacional de Derecho Corporativo. Sus palabras él las ha denominado más preguntas que respuestas. Con ustedes, el doctor César Luna Victoria. Muchas gracias, doctor Espinosa. Y gracias, Diana, porque me has ahorrado el reconocimiento a Carlos Soto y al Instituto Peruano de Arbitraje en la organización de este congreso. Bueno, me han pedido una reflexión inicial y es inevitable hablar de la epidemia. O sea, es demasiado fuerte. Y amanecemos todos los días con dos datos que nos sepultan. O sea, somos el país en la región que más muertos tiene por millón de habitantes y que más puntos del PBI ha perdido a pesar de todo el esfuerzo económico que se ha hecho. Y lo que se nos viene es una triple crisis, una crisis sanitaria, aunque ya estamos en medio de la crisis, una crisis política, aunque ya estamos en medio de esa crisis, y sobre todo una crisis económica, que va a ser materia un poco de esta reflexión. En nuestra historia hemos tenido crisis sanitarias, hemos tenido crisis políticas, y sin duda crisis económicas, pero nunca las tres al mismo tiempo, y cada una de ellas en la magnitud que se nos viene. Entonces, la primera reflexión es, oye, este es el escenario. ¿Qué ha pasado con el derecho? Bueno, la primera reflexión, el derecho no ha cambiado. O sea, a pesar de que ha habido una producción enorme de normas legales, todos los días han salido normas, así, los abogados hemos estado locos reportando a nuestros clientes la cantidad de normas diarias que han salido, pero la esencia del derecho como que sigue, ¿no? Seguimos haciendo los contratos con las mismas reglas, seguimos litigando muy tímidamente todavía hasta que se pueda abrir más el espacio litigio, y seguimos haciendo negocios y como que las reglas son las mismas. Lo que ha cambiado es esa realidad que la epidemia ha modificado. ¿Y cómo es esa realidad? Primero, es una recesión económica. Claro, la palabra recesión económica la hemos escuchado varias veces, pero nunca hemos escuchado una recesión económica, primero, que sea global. No hay, hoy por hoy, antes las recesiones económicas afectaban una parte del mundo, pero siempre había otra que era la locomotora, la que rescataba. Y hemos escuchado a lo largo de los últimos 20 años, por ejemplo, como primero, a finales de los 90, era el sudeste asiático con Corea del Sur a la cabeza, la que jalaba el mundo. Después vinieron los países emergentes, China, Rusia, India, Sudáfrica, y me estoy olvidando de alguien. Ya está, ¿no? Eran 5. Brasil. Eran 5 economías enormes que jalaban el mundo. Después se quedó China sola. No, pero hoy día todos los países, absolutamente todos, van a estar afectados. No hay ninguna región del mundo, salvo algunas pequeñas islas en algún océano, que están libres de la epidemia. En nuestra región, sobre todo, lo que va a haber es un desempleo brutal. Y eso determina que esta recesión sea una recesión que no sea las recesiones que hemos estado acostumbrados a tener. Normalmente las recesiones que hemos tenido han sido recesiones monetarias, afectadas por inflación o afectadas por deuda o por desajustes fiscales. Hoy vamos a tener una recesión que es fundamentalmente una recesión de oferta y demanda. Oferta porque las empresas no tienen los recursos para producir, y demanda porque los consumidores no tienen dinero para comprar. Y va a aparecer en este escenario una vieja conocida, que es la deuda. Los que llevamos algunos años en este Valle de Lágrimas nos hemos acordado, recordaremos que hacia los 80 el gran tema económico era el tema de la deuda. Bueno, el tema de la deuda va a aparecer. Todos los países se están endeudando, hay algunos con niveles alarmantes y otros poco más conservadores como el Perú, pero deuda al fin y al cabo. Y eso va a significar un cambio de poder en las relaciones económicas. Y ese cambio de poder es que los acreedores van a tener una relación dominante. Nosotros como abogados estamos acostumbrados a construir contratos donde en laboratorio las dos partes son iguales, y claro, en un contrato las dos partes son iguales, pero en la realidad hay una simetría. El acreedor va a tener una potencia mucho mayor que el deudor. O sea, quien esté en posición de acreedor va a ser asimétricamente positivo, quien esté en una posición deudora va a ser asimétricamente negativo. Y esto va a generar, sí, un tipo de cambio, y es el primer elemento que quería poner. Entonces, si el derecho
no ha cambiado, o sea, el derecho más o menos sigue siendo el mismo. Y la realidad está cambiando. ¿Cuál es el nexo que explica que uno cambie y que el otro no cambie? Es la interpretación, ¿no? Y en el tema de la interpretación yo creo que hemos cerrado el círculo de la globalización. Durante muchos siglos nosotros decíamos, bueno, nosotros tenemos una cultura romano-germánica, francesa y por ahí, ¿no? Entonces tenemos el tema donde las normas se escriben y se interpretan. Y por otro lado teníamos el mundo anglosajón, donde las normas no se escriben, sino que resultan de antecedentes jurisprudenciales. Yo creo que este tema se ha cerrado. Se ha cerrado porque hasta los más franceses, ¿no? Recuerdan que lo más francés es la voluntad de las partes. Bueno, la voluntad de las partes, aquellos los arbitrajes más complejos para mí son aquellos en los que tenemos que laudar contra el texto escrito del contrato, porque interpretamos que la voluntad de las partes es distinta, que no quedó efectivamente reflejada en el contrato. O sea, nos estamos yendo bajo este argumento de que lo que prime es la voluntad de las partes, nos estamos yendo a la realidad. Y esto no es nuevo. Los romanos ya decían, las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Y de ahí llegamos al mundo anglosajón, que nos dice, oye, lo que prima es la realidad, lo que prima es la sustancia económica y no los textos escritos. Entonces, yo creo que hemos cerrado el tema de la globalización con este tema de que si tenemos una realidad distinta y tenemos las normas legales más o menos iguales, pues, oye, lo que tiene que cambiar es el tema de la interpretación. Y no es casual que este Congreso, primero, sea auspiciado por un instituto de arbitraje, porque en el arbitraje es donde se interpretan las normas, y no es casual que mis colegas, los encargados de cada panel, sean los estudios más dinámicos internacionales del Perú. O sea, CMS Grau, Echecopar, Maker and Mackenzie, Garrigues y Cuatrecasas son los estudios que han introducido la globalización en el país. Y fíjense, los temas que han escogido espontáneamente, cada uno de estos sponsors en cada uno de los paneles tiene que ver con el tema de deuda. El primer panel, que es un panel sobre los fideicomisos, bueno, ¿qué cosa es el fideicomiso? Bueno, el fideicomiso es el último argumento contra la quiebra. ¿Ya? Acá los expertos me corregirán sin duda, pero saliendo al mundo cotidiano, el fideicomiso es eso, es la excusa para saltar la quiebra. Luego viene el tema de la responsabilidad de los administradores. Y claro, lo primero que ponen es, oye, la responsabilidad del administrador en una situación de insolvencia. O sea, olvídate de las fórmulas matemáticas, olvídate que el patrimonio ha quedado reducido por debajo de la tercera parte del capital y entonces ya estamos en una situación objetiva de disolución y liquidación, y si no te disuelves ni liquidas o no reestructuras tu deuda, pues pasas a ser una sociedad irregular. Esta cuestión objetiva, bueno, va a seguir, pero la responsabilidad de los directores va a tener que ir más allá, va a tener que evaluar situaciones tan cambiantes como la que estamos viviendo. Los acuerdos de accionistas, típicamente los acuerdos de accionistas eran negociar el voto, pues, ¿no? Y ahora los acuerdos de accionistas, el accionista, dicho sea de paso, va a dejar de ser un inversionista de capital y que ahí los directores entiendan, el accionista hoy día va a tener que ser un empresario, porque si no es un empresario, ¿qué acuerdo va a celebrar? Porque lo que va a requerir la empresa como acuerdo de sus accionistas, básicamente es un plan de negocios. O sea, voy a tener que transformarme de ser un inversionista de capital puro a convertirme en lo que son las empresas, un empresario. Y el último panel, el nombre me evita todo. Distressed M&A, que es, oye, ¿cómo compro empresas en riesgo? ¿Cómo hoy día hay nuevos riesgos, sobre todo los sanitarios? Entonces, oye, ¿cómo entra todo esto? Termino con este tema. ¿Qué nos lleva a nosotros a tener un derecho más o menos permanente y tener una realidad cambiando? Lo que tengo que hacer es, a través de la interpretación, lograr conectar derecho con realidad. Y eso me lleva a concebir algo que a mí me gusta mucho, que es entender el derecho como un segundo idioma. O sea, la realidad nunca es jurídica. O sea, un divorcio es un drama personal y familiar, no es un tema jurídico. Una empresa insolvente es un problema financiero, no es un problema jurídico, ¿no? El pleito entre dos empresas es un tema comercial, no es un tema jurídico. Sin embargo, todos estos conflictos que tienen un primer idioma, un lenguaje madre, que es un conflicto familiar, social, económico, financiero, ese primer lenguaje, que es el lenguaje del conflicto de la verdad,
lo traducimos, la sociedad lo traduce en un lenguaje jurídico. Los abogados finalmente somos unos traductores bilingües o multilingües. Tenemos que llevar el lenguaje de los conflictos al lenguaje del derecho. Y como todo traductor, hay una frase que es traductor traidor. O sea, traductor traidor es el que no hace un buen, el que no hace una buena traducción. Y el que no hace una buena traducción es porque no conoce un idioma de los dos que está utilizando. Nosotros solemos preciarnos de que manejamos muy bien el idioma del derecho. Mi reflexión inicial es que tenemos que empezar a manejar muy bien el idioma de los negocios. De estos negocios cambiantes en una situación cambiante. Por eso es que cuando Carlos me dijo, ¿cómo titulas tu intervención? Es, oye, más preguntas que respuestas. Espero que los paneles que vengan nos ayuden a despejar algunas preguntas y nos den algunas respuestas. Así que los dejo y que disfruten de este congreso.